Dios te bendiga, amado amigo y hermano que me escucha. Para mí es un privilegio darte la bienvenida a este canal donde puedes nutrirte de la palabra del Señor, donde puedes recibir ese alimento que tanto necesitamos. En el día de hoy vamos a trabajar nuestra clase número 26. El tema de hoy es una esperanza bienaventurada. Vamos a definir esos dos conceptos que engloban el tema central en la clase de hoy. La esperanza es la confianza de lograr una cosa o de realizar un objetivo, una meta o un deseo. La bienaventuranza tiene que ver con la dicha, la felicidad, la dignidad. Esos dos conceptos radican en esas dos definiciones que hemos dado. Vamos a hablar ahora del libro de Tito, algo breve. Los textos claves del libro de Tito son el capítulo 1 en el verso 5. Capítulo 1, verso 16, capítulo 2, verso 15, capítulo 3, desde el verso 3 hasta el verso 6. La fecha en la que se escribió esta carta o esta epístola a Tito, según los comentaristas, dicen que fue en el 66 después de Cristo. Hay otros que dicen que no tenemos una fecha exacta. El nombre de Tito significa honorable. Y en esa carta se habla acerca de las cualidades que deben tener los líderes en una congregación. Pero estas cualidades traen éxito no solamente a los líderes de una congregación, sino a todo el que es líder de una institución. Si se apropia de esas cualidades que describe Pablo en la carta a Tito, va a tener grandes éxitos. Es importante también resaltar que esta es una carta breve y hay quienes dicen que esta carta se escribió probablemente antes de la segunda carta a Timoteo. Continuamos. Vamos a hablar ahora de los objetivos de la clase de hoy. Ya sabemos que el tema es una esperanza bienaventurada. La base bíblica es Tito capítulo 2 desde el verso 11 hasta el verso 15. Tito capítulo 3 desde el verso 3 hasta el verso 7. Tenemos dos capítulos en los que se encuentran los versos que vamos a hablar hoy. Hablemos de los objetivos de este tema. ¿Qué es lo que nos proponemos aprender en la clase de hoy? El primer objetivo dice comprender que la salvación de la humanidad es iniciativa de Dios. Hermanos y amigos, la salvación con la que nosotros somos bienaventurados no fue que nosotros la gestionamos, no. Nosotros tenemos que comprender o recordar y confirmar que esta salvación que Dios da a la humanidad lo decidió Dios. Fue una iniciativa del mismo Dios salvarnos. El objetivo número 2 dice valorar la redención como un acto soberano. El término redención tiene que ver con librar a una persona de un dolor o de una situación difícil o de una situación penosa que tiene que ver con el sufrimiento. Entonces, este segundo objetivo que nos manda a valorar esa redención, o sea, a valorar esa libertad que nos dio el Señor,
debemos valorarla como un acto soberano de Dios. ¿Por qué soberano? Recuerden que la soberanía de Dios significa que Dios es soberano y que Él puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, donde Él quiera y con quien Él quiera. Dios no necesita que nadie le pase raya, que nadie le pida cuenta. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Gloria al Señor para siempre. El tercer objetivo dice: aceptar el compromiso que implica recibir el amor de Dios revelado en su Hijo. Es decir, es muy cierto, la salvación es un regalo de Dios, eso no se discute. La salvación es un acto que Dios decide realizar a favor de la humanidad como iniciativa suya. Eso también es cierto. Y ya dije que la salvación es un regalo. Sin embargo, recibir ese regalo conlleva unos compromisos que tú y yo debemos asumir. Por eso dice, recibir el amor de Dios revelado en su Hijo, es decir, en el sacrificio de Cristo. Cristo vino a morir por ti y por mí, pero ese amor conlleva un compromiso al cual tú y yo tenemos que hacer frente. Entonces, terminada la clase, nos hacemos 3 preguntas. ¿Comprendo yo la salvación de la humanidad como iniciativa de Dios? ¿Yo estoy valorando esta redención como un acto soberano de Dios? ¿Yo acepto el compromiso que implica recibir el amor de Dios revelado en su Hijo? Entonces, dependiendo de nuestras respuestas ante estas 3 interrogantes, hemos logrado o no el objetivo o los objetivos de la clase de hoy. Vamos a hablar acerca del pensamiento central que dice: Dios entregó a su Hijo amado para revelar al mundo su inmenso amor. Si a nosotros nos dicen hoy, los que somos padres, que tenemos que ceder a nuestro hijo, nuestro único hijo, o a uno de nuestros hijos, las personas que tienen varios hijos, yo estoy segura que todos nos vamos a negar, porque no es una tarea fácil. No es fácil uno desprenderse de los hijos. Sin embargo, el amor de Dios para con nosotros es tan grande, es tan inmenso, que Él no se reservó su Hijo, sino que lo dio para redimirnos a nosotros, para libertarnos. Recuerden que la Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre, entiéndase Adán y Eva, y pasó a todos los hombres. Desde esa idea, entonces, todos somos pecadores. Pero Dios siempre tiene un plan B. Dios ideó un segundo plan para redimirnos a través de Jesucristo. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. La muerte de Jesucristo manifiesta el inmenso amor que Dios revela al mundo por medio de Él. Bien, vamos a continuar. Vamos a iniciar con la lectura antifonal. Recuerden que tenemos 2 capítulos en la clase de hoy, pero no son completos, sino que vamos a ir explicando verso por verso la enseñanza que Dios nos trae hoy. Dice el primer verso: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hoy día hay muchas personas a nuestro alrededor que no se atreven a decirle sí a Cristo y no al mundo. Sin embargo, muchos de nosotros sí lo hemos aceptado. Eso nos da a entender que hay un libre albedrío y que nosotros tenemos el poder de decisión. Nosotros decidimos si queremos seguir a Cristo o no. Entonces, cuando dice
que porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La salvación está ahí, está dispuesta para que todo el que quiera acogerla puede hacerlo. Pero hay un libre albedrío. Dice el segundo verso que está en la lista, que es el verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí tenemos un compromiso que hay que asumir para nosotros poder disfrutar del amor de Dios revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Algo que tocábamos en uno de los objetivos. En esta parte es importante que nosotros entendamos que el amor de Dios está a nuestra disposición, pero ese amor conlleva unos compromisos que usted y yo tenemos que asumir. Y asimismo tenemos que enseñarlo también a otros, porque Dios es amor, pero recuerden que Dios también es fuego consumidor. Él nos ama, pero Él dejó unas normas, unas leyes, estatutos que tenemos que cumplir. Dice el 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay una parte aquí que nosotros tenemos que analizar. En cuanto a la esperanza bienaventurada, ya sabemos que la esperanza tiene que ver con esa confianza de lograr una cosa, de lograr un deseo. Nosotros venimos a Cristo porque tenemos el deseo, tenemos la confianza de que en Él tenemos salvación y que esa salvación nos va a traer felicidad. Entonces, es importante que tengamos eso bien clarito y que así lo enseñemos a otros también. Dice que de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de nuestro gran Dios. De nuestro gran Dios. ¿Por qué gran Dios? Porque Dios es soberano. Dios es lo más valioso que existe. Dios es lo más valioso que un ser humano puede tener dentro de su corazón. Después de Dios, nada es superior, nada. El 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ya nosotros sabemos lo que es el término celoso. A Dios le gusta que nosotros seamos celosos con sus buenas obras, es decir, que nos inquietemos, que con insistencia y con diligencia nosotros estemos dispuestos a practicar el bien como nos enseñó el Señor Jesús mientras estuvo aquí en la tierra y dejó escrito en las Sagradas Escrituras. Dice quien se dio a sí mismo por nosotros, o sea, se desprendió de su vida a favor de nosotros. Hermano, aquí tenemos nosotros que reflexionar, porque a veces tendemos a ser un poco ñoño cuando nos hacen algo, cuando nos pasa algo. Sin embargo, Jesucristo se desprendió y todos nosotros sabemos cuánto padeció Él. Entonces nosotros a veces en situaciones que no son ni la 10ª parte de la que pasó Jesucristo, vivimos quejándonos, que salvaron de mí, que si no me dieron un privilegio, que si me trataron mal. Hermano, vamos a deshacernos de esas cosas que no son para nada provechosas. Vamos a manifestar un carácter fuerte, pero un carácter que se someta a los lineamientos de la palabra del Señor. Vamos a dejar la ñoñería de lado y vamos a ser fuertes en el Señor. Aquí nos enseña que Jesucristo, a través de su vida, de esa salvación que Él nos ofrece, de ese sacrificio que Él hizo, nos purifica para Él como un pueblo propio. O sea, nosotros le pertenecemos a Él. Inmediatamente usted levantó su mano y se entregó a Cristo, ya usted es propiedad de Cristo. Así que si usted es de lo que piensa que porque yo arrastro de mi familia
una actitud negativa. No puede decir mi familia es así. No, la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, en ese sentido tenemos nosotros que empoderarnos de esa realidad. Dice el verso 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Ojo con esto. Aquí le dice Pablo a Tito que tenía que hablar sobre eso que hablamos en los textos anteriores. Él tenía que hablarlo. O sea, esas enseñanzas, en otras palabras, Timoteo, lo que te estoy enseñando no es para que lo guardes. No, es para que lo apliques a tu vida, lo manifieste con tus actitudes, pero que también lo enseñe, transmite lo que tú sabes. Hermano, tú y yo estamos llamados a transmitir el mensaje de Dios, a transmitir lo que hemos aprendido. Cada lección que llega a nuestras vidas, que nos edifica, que nos nutre, que nos santifique, no podemos guardarla, no podemos engavetarla. Tenemos que transferirla a otros, tenemos que bendecir a otros. Ese es uno de los objetivos por los cuales existe este canal, porque a medida que Dios me va nutriendo, me va enseñando, yo voy dándole a ustedes, porque eso es lo que Dios quiere, que usted y yo seamos portadores y a la vez informadores de las cosas que Él nos da. El verso 3 del capítulo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Aquí Pablo lo que está diciendo es que él tenía que hablar y enseñarle a otro lo que él había recibido, porque él tenía también que recordarse que en otros tiempos nosotros estábamos como están la gente que no conoce a Dios. Entonces, viendo Dios nuestra condición, no le importó, sino que valoró nuestras vidas, nos dio salvación, y tú y yo tenemos que transmitir el mensaje de Dios para que la gente que está atada, la gente que no tiene a Cristo, también pueda venir y gozar de esta bienaventuranza, de esta esperanza viva que Dios ofrece a los que le amamos y seguimos sus pisadas. Hermano, no engavetemos lo que tú y yo sabemos. Vamos a transmitirlo, vamos a regarlo en el nombre del Señor. Vamos a pasar al verso 6, porque ya los anteriores están bien claros y así el video no es tan largo. El verso 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Me gustaría que nosotros ahí analicemos algo. Fíjense cómo aquí la Biblia nos llama a nosotros herederos. Sin embargo, nosotros aquí estamos acostumbrados a ver personas que heredan cuando alguien se muere. Sin embargo, nuestro Dios no necesita morir para que tú y yo lo heredemos, sino que estando Él vivo, nosotros podemos heredar la vida eterna que Él nos regala como nuestro Dios, como nuestro Padre Celestial. Esa es otra bienaventuranza que tenemos nosotros que valorar hoy. Entonces, ese sacrificio que Cristo hizo, vamos a meditar en Él. Hermano, cuando tú estés en un momento difícil, que tú sientas que el mundo se te va arriba, que tú sientes que te están golpeando, que te están maltratando, analiza un poco en lo que pasó Cristo. Y recuerda que nosotros estamos llamados, como hemos hablado en clases pasadas, a sufrir, que el Evangelio no es un risor. El Evangelio no es una vida simplemente de alegría, no, aquí somos felices en el Señor, porque Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aún así tenemos que padecer por la causa de Cristo, tenemos que sufrir, vamos a dejar a un lado la queja, vamos a empoderarnos de eso que Dios nos dio y vamos a divulgar esta realidad, que todo el mundo sepa que Cristo viene, que Cristo salva.
Hermano, vamos a analizar qué tú y yo estamos hablando, en qué estamos invirtiendo el tiempo. En esta carta, Pablo le está diciendo a Timoteo lo que él tenía que hacer, y esto no solamente fue a Tito, porque todo lo que está escrito te incluye a ti y me incluye a mí. Todas esas enseñanzas que recibieron los grandes hombres de Dios quedan vigentes para que tú y yo la pongamos en práctica. Entonces, ¿qué te quiero decir? La gente que vive contigo, la gente que trabaja contigo, la gente que es tu vecino, tiene que entender el mensaje de Dios, tiene que recibir el mensaje de salvación a través de ti. ¿Cuál es nuestra función? ¿Le estamos nosotros diciendo a nuestros compañeros de trabajo que Cristo viene? ¿Le estamos nosotros enseñando a nuestros alumnos, a nuestros vecinos, a nuestra familia, la bondad de Dios? ¿Le estamos enseñando acerca de este maravilloso plan de salvación? ¿Sabe la gente que nos rodea que esta salvación es iniciativa de Dios? La gente que nos rodea, ya nosotros le comentamos acerca del plan de salvación, acerca del amor de Dios revelado a través de Jesucristo. Vamos a ocuparnos de esas cosas que son las que Dios demanda para esos tiempos. Que tú y yo no estemos paralíticos en la fe, sino que empecemos a promover este evangelio para que la salvación llegue a muchas personas. Hay gente que sí, que sabe que Cristo viene, sabe que Cristo le ama, pero a veces necesitan escucharlo de ti y de mí. Quiero definir esos términos ya para finalizar, y es el término impiedad. La impiedad es la falta de piedad, y la piedad es el sentimiento de compasión o misericordia por el prójimo. La piedad tú y yo tenemos que manifestarla, y la manifestamos cuando transmitimos el mensaje de la palabra. La bondad es la cualidad de ser bueno, no nos olvidemos de eso. Entonces, ya definidos estos conceptos, yo te quiero invitar a que reflexionemos en este tema, sus objetivos, que nos afiancemos en ellos, que nosotros tratemos de vivir cada día la palabra del Señor, que cada día nosotros nos enfoquemos en hacer la voluntad de Dios, que podamos crecer en todas las áreas, pero que nuestro primer enfoque sea agradar a Cristo, que es lo más importante. Hermano, Dios te bendiga de una manera muy especial. De verdad quiero agradecerte porque siempre estás ahí apoyando el canal. Deseo de todo corazón que Dios bendiga todo lo que te pertenece y que su misericordia sea contigo todos los días de tu vida. Gracias por apoyar el canal. Dios te bendiga. Bye, bye.